el subrayado, que consiste en resaltar las ideas más importantes de un texto. Es una de las técnicas de jerarquización de ideas útiles para resaltar lo más importante. Aparte, es una técnica de estudio e investigación que consiste en centrar la atención del lector en palabras clave. Tiene una serie de reglas. La primera es que consiste en realizar una lectura previa al subrayado que se va a hacer. La segunda es que se va a ir haciendo párrafo a párrafo. La tercera es que se subraya palabras clave en lugar de frases enteras. Y la cuarta es es opcional, que se recomienda utilizar diferentes colores para distinguir entre lo ya subrayado. El subrayado de ideas principales es un método que también puede dar paso a una toma de notas, jerarquización, etc. Este es un método que puede ser utilizado en la vida diaria al estudiar y nos sirve de mucho porque nos grabamos las palabras y así puede ser más sencillo. La toma de notas es una técnica de estudio utilizada para resumir un escrito. Ella muestra únicamente aspectos importantes o relevantes de la exposición de un tema. Las etapas son: la primera, escuchar atentamente y resumir. La segunda, omitir verbos que no aporten información y redactarlos de oraciones resaltando lo más importante. Tercera, se pueden utilizar abreviaturas. La cuarta, redactar las notas con palabras propias. Lo importante de este tipo de técnica es captar el mensaje o contenido de la explicación y no su apariencia, o sea, tal y como se dice. Esta técnica puede ser utilizada al momento de querer dar una clase o cuando recibes una clase. Para dar una clase te sirve porque te memorizas lo que tienes que decir con más facilidad y al momento de recibir una clase pues captas mejor lo que el expositor está diciendo. La siguiente técnica de aprendizaje es el cuestionario, el cual consiste en una serie de datos diferentes que pueden ser presentados en forma interrogativa, enunciativa, afirmativa o negativa, con un formato determinado, un orden de preguntas y un contenido concreto sobre lo que se quiere investigar o en este caso estudiar. Existen 3 fases de la elaboración del cuestionario. La primera es crear un borrador, en el cual se indiquen los temas o subtemas que se quieren abarcar y en el orden en que se presentarán todos los datos. El segundo es decidir el formato del cuestionario, es decir, decidir si serán preguntas o serán frases, afirmativas o negativas, o puede ser un cuestionario mixto. Decidir la cantidad de preguntas y el orden en que éstas serán presentadas. Podemos elegir el orden de las preguntas si son por tema o son mixtas, dependiendo el uso que le demos a estas. Para realizar una pregunta se debe tomar en cuenta datos o palabras claves importantes en el tema. La tercera fase de realizar un cuestionario es aplicárselo a algún individuo que esté relacionado con el tema, para comprobar si nuestro cuestionario da o no resultado. Se recomienda que cada pregunta tenga solamente una respuesta. La pregunta debe ser clara, para que la persona que esté tomando el cuestionario pueda responderlo. Las preguntas utilizadas en el cuestionario pueden ser abiertas o cerradas, y de ellas depende la libertad de la respuesta. También se pueden utilizar frases que deban ser completadas o palabras que deben ser definidas. El uso del cuestionario en el estudio puede ser para recordar datos o términos, por ejemplo nombres o fechas, hechos, datos importantes y definiciones. También puede ser utilizado para una guía de estudio o una evaluación. Consiste en dar un tema y sus palabras claves. Se utiliza formando llaves, corchetes y flechas. El título debe ser el tema central y los conceptos en un cuadro, los ejemplos no. Comienza escribiendo el tema en un cuadro. De ese tema parten diferentes conceptos o ideas. Para conectar los conceptos o ideas se utilizan flechas y el concepto va en un cuadro. Al finalizar la red de conceptos se da un ejemplo, pero este no va recuadrado. Se puede aplicar para el estudio, utilizamos un cuadro sinóptico para resumir conceptos y así se hace más fácil el estudio en vez de tener que releer todo un texto. Lectura en voz alta. La lectura en voz alta es muy simple. Se repite un párrafo en voz alta para memorizar los conceptos más fácilmente. Es muy fácil y práctica, no necesitas hacer ningún dibujo, sino que repetir un párrafo de lo que quieres estudiar.